Bienvenidos a la tercera clase de microbiología y parasitología. En esta clase vamos a hablar acerca de ciertas características de los microorganismos. Dentro de estas tenemos virulencia, patogenicidad, resistencia y mutación. Esperamos que al finalizar esta clase ustedes sean capaces de responder a la siguiente interrogante: las características de virulencia y patogenicidad de los microorganismos, ¿cómo se explican? En esta agenda vamos a revisar entonces sobre la transmisión de los microorganismos patógenos, las propiedades patógenas de las bacterias. Vamos a hablar sobre el parasitismo intracelular y extracelular, sobre enzimas extracelulares, sobre toxinas de origen microbiano, la variación de la virulencia, haremos una retroalimentación. Finalmente daremos a conocer la tabla de las actividades de la semana y los recursos complementarios. A pesar de que el sistema inmune permite controlar las enfermedades transmisibles en la mayoría de las personas, estas pueden continuar siendo susceptibles a diversos microorganismos patógenos. De esta manera, para que se pueda mantener la condición de salud, las defensas del organismo deben ser capaces de controlar los mecanismos de patogenicidad de los microorganismos. Entonces, estamos hablando sobre una lucha que existe entre los microorganismos al querernos causar, entre comillas, enfermedad, y nuestro sistema inmune en resistirse a esos mecanismos por los cuales los microorganismos nos causan daños, nos causan lesión, que pues conlleva el deterioro de la salud, llevando por ende a una enfermedad infecciosa. Entonces aquí hay un tira y encoge entre el sistema inmunológico y los mecanismos de las bacterias. Entonces poco a poco vamos a ir hablando sobre estos términos. Por ejemplo, patógeno se refiere a que nos causa enfermedad, a que nos causa patología. Entonces cuando decimos microorganismos patógenos, entonces nos referimos a esos microorganismos llamados bacterias, hongos, parásitos, virus, que nos pueden entonces causar una enfermedad. Y cuando nosotros hablamos de susceptibilidad, estamos hablando sobre esos elementos propios de nuestro cuerpo que podrían ser las puertas de entrada o los puntos débiles por los cuales entonces podrían invadir los microorganismos y causarnos un deterioro a la salud. La probabilidad de que la infección, es decir, la presencia de una infección se refiere a la presencia del microorganismo, no indica directamente la enfermedad. La infección es la presencia del microorganismo, ya la enfermedad es cuando hay signos y síntomas a consecuencia de la infección, ¿ya? La probabilidad de la infección por un patógeno da origen a una enfermedad, que dé origen a una enfermedad, depende de ciertos factores. Entre estos, uno es la virulencia. La virulencia, mientras mayor sea, mayor será la probabilidad de que este puede causar la enfermedad, ¿ya? Entonces, a mayor virulencia de un microorganismo se refiere a que sus posibilidades de causar una enfermedad son más exactas, ¿ya? A menor virulencia se refiere que el microorganismo es menos propenso o probable a causar una enfermedad. También otro elemento, un factor indispensable o participante para que se produzca la enfermedad a partir de las infecciones de los microorganismos es el número de ellos. Es decir, cuántos de ellos se encuentran dentro del huésped determinará si se produce o no se produce la enfermedad. Es decir, puede haber un número pequeño de microorganismos que estén dentro de nosotros y por ende entonces quiere decir que tendríamos la infección, pero no quiere decir que nos enfermemos. ¿Por qué? Porque el número de ellos es muy bajo para que puedan causar la lesión o el daño que se traduce en la enfermedad, en la manifestación de signos y síntomas. Esto varía entre microorganismos a microorganismos. Es decir, en algunos microorganismos es necesario una pequeña cantidad, mientras que para otros microorganismos tienen tal grado de virulencia y patogenicidad que con pocos de ellos es más que suficiente para que se cause la enfermedad. Pero lo importante aquí es entender de que el número de microorganismos es un factor para que se produzca o no
la enfermedad. La resistencia del huésped es otro. Es decir, depende de cómo se encuentre nuestro sistema inmunológico, somos más o menos propensos para que se produzca la enfermedad. Por ejemplo, en la casa pueda que llegue la gripe, el virus de la influenza, y no a todos les da la gripe, a pesar de haber estado todos expuestos al virus. ¿De qué depende esto? Pues depende de la resistencia del huésped. Es decir, con un sistema inmunológico fuerte, es probable que algunas personas, a pesar de que se vean expuestos al microorganismo, pueda que no desarrollen la enfermedad. Entonces la resistencia o la susceptibilidad del huésped es un factor determinante para que se produzca o no la enfermedad. Ahora, las enfermedades infectocontagiosas pueden dividirse, así como otras enfermedades también, en agudas y crónicas. Las enfermedades agudas, por su tiempo, se refiere a aquellas que se producen con rapidez y que duran un corto lapso de tiempo. Un corto lapso. Ahora, las enfermedades crónicas son aquellas que pues se perduran en el tiempo, que duran por meses en la persona. Entonces eso sería una enfermedad crónica. Una enfermedad aguda, aquella cuya evolución solo dura unos cuantos días, menor a 2 semanas. Sobre la transmisión de los microorganismos patógenos, ya habíamos hablado en la clase anterior sobre las vías de transmisión o los mecanismos de transmisión de los microorganismos, pero este también es un factor indispensable para que se produzca o no la enfermedad infectocontagiosa. Es decir, como veíamos en la clase anterior, cuando existen vías de transmisión bastante factibles, va a ser más propenso a que el microorganismo se propague. Mientras que si la vía de transmisión es un tanto más rebuscada, necesita ciertas condiciones, entonces la transmisión del microorganismo va a ser más difícil y por ende la aparición de la enfermedad en un gran número de personas pues va a ser mucho menos probable. La transmisión de los agentes causantes de enfermedades infecciosas depende de varios factores. Por ejemplo, la fuente del agente infectante, es decir, de dónde proviene el agente, es un factor indispensable o interviniente para que se pueda dar la transmisión. 2. El número de microorganismos liberados, es decir, de dónde proviene, o sea, la fuente, de donde proviene el microorganismo, se liberan grandes cantidades o se liberan pocas cantidades, que determinan entonces si es más fácil para que se dé la transmisión o no. 3. La resistencia del microorganismo para que se mantenga virulento durante el tránsito hacia el nuevo huésped. Es decir, qué tan fuerte, entre comillas, qué tan fuerte, qué tan resistente es el microorganismo para, en el momento en que es liberado del huésped 1 y pasa, por ejemplo, al ambiente, al fomite o lo que sea, y va a pasar hacia el huésped 2, qué tan resistente es para soportar ese trayecto, para soportar ese camino. Entonces, entre más resistente sea el microorganismo, más es capaz de soportar las condiciones, por ejemplo, ambientales, para pasar de un huésped hacia el otro, quiere decir que hay más probabilidades de éxito en la transmisión. Mientras que si el microorganismo es demasiado susceptible a las condiciones ambientales externas, adversas, por ejemplo, entonces quiere decir que entre el huésped 1 y el huésped 2 pueda que el microorganismo se inhabilite, se muera y no sea funcional, pueda que llegue al huésped 2, pero ya no llegaría con la capacidad de causar enfermedad. Entonces, este también es un factor determinante para que exista en la transmisión las posibilidades de enfermedad. 4. La frecuencia de contactos efectivos entre individuos infectados e individuos susceptibles. Es decir, en ciertos microorganismos entra en juego la cuestión de probabilidades de que se produzca o no se produzca la enfermedad, aunque sí puede existir infección. Como ya mencioné, la infección se refiere a la presencia de microorganismos, pero de todos esos microorganismos que invaden, qué tan efectivos son para poder producir la enfermedad. Entonces, y las posibilidades que intervienen para encontrar a un huésped susceptible.
Por ejemplo, cuando estamos hablando de enfermedades, ejemplo, en el caso del rotavirus, que afecta principalmente a niños y ancianos, ¿qué tan probable es o qué tan frecuente el microorganismo es capaz de encontrarse con individuos susceptibles? Es decir, con que se encuentre con ancianos o que se encuentre con niños. Estamos hablando de niños pequeños, menores de 7 años. Entonces, estamos hablando de la frecuencia en la que los contactos sí son efectivos, o sea, donde sí encuentra personal susceptible para poder causar la enfermedad del microorganismo. 5. Elevada proporción de individuos susceptibles. Es decir, existe en el medio donde anda rondando el microorganismo, existe una gran cantidad de personas susceptibles, por decir algo. Existe una población grande que mantenga viable al microorganismo en cuestión. Entonces, ese también es un factor interviniente para que se produzca la enfermedad infectocontagiosa. Que exista un grupo objetivo lo suficientemente grande, ¿ya? Que permita entonces que el microorganismo se mantenga vigente causando la enfermedad. La transmisión de microorganismos patógenos desde el reservorio de la infección hasta un huésped susceptible puede producirse a través de diferentes vías. Entonces, cada microorganismo tiene sus vías de transmisión. Algunos tienen pocas vías, otros tienen un poco más de vías. Entonces, en definitiva, poco a poco, conforme vayamos viendo los microorganismos ya de manera específica, vamos a ir mencionando específicamente cuáles son sus vías de transmisión. Pero en términos bastante simples podemos manejar, por ejemplo, vías de transmisión aérea, vías de transmisión fecal-oral, por contacto directo, hay contacto indirecto. Entonces, por ejemplo, cuando mencionamos vía de transmisión, por ejemplo, fecal-oral, estamos hablando que implica que puede haber agua, puede haber alimentos contaminados, contactos cercanos, por ejemplo, prácticas sexuales o sexocoitales. Cuando hablamos, por ejemplo, por vía parenteral, estamos hablando, por ejemplo, a través de agujas ya contaminadas que se insertan o se comparten. Vía transplacentaria, que quiere decir que la madre lo transmite al feto. Y ahí poco a poco vamos a ir, conforme vamos hablando que cada uno de los microorganismos, vamos a ir mencionando su propia vía de transmisión. Y un microorganismo puede tener varias vías de transmisión, es decir, la forma en la que pueda llegar de un huésped a otro, porque al final eso es lo que le interesa a un microorganismo para poder sobrevivir, poder pasar de un huésped hacia el siguiente huésped y pues seguirse diseminando y poder entonces seguir manteniendo viable su estirpe, su genética, ¿ya? Entonces seguir reproduciéndose, pues ese es su fin. Nosotros le servimos, en el caso de hablando de las infecciones humanas, obviamente, nosotros le servimos como un ambiente en donde tiene todas las condiciones necesarias para su crecimiento, desarrollo y propagación y multiplicación. Entonces existen diferentes vías por las cuales un humano puede tener el contacto o el acercamiento con los agentes infecciosos o agentes etiológicos o microorganismos, como le queramos llamar. Por ejemplo, existe una vía que se llama vía vectorial, que se refiere a que existe la participación de un vector. Un vector se refiere a un artrópodo, por ejemplo, o a un insecto. Ya, un ejemplo claro es el dengue, zika y chikungunya, que para que se dé la transmisión de un humano a otro humano no se puede de manera directa, sino que tiene que participar el zancudo que pique al huésped 1, que sería el infectado, y que luego pique al huésped 2, que sería la persona a la que va a infectar, siendo entonces el mosquito Aedes aegypti el que acarrea en su trompa al virus y lo pasa de un huésped al otro, ¿ya?
Como ya había mencionado, la parte de agua o alimentos, la vía se llama fecal oral, porque estamos hablando que, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales han salido estas bacterias o estos virus, como estaba mencionando el caso del rotavirus, han salido en las heces, luego contaminan agua o contaminan alimentos y de esa manera pasan hacia otra persona. Y por cierto que eso también lo pueden ver en este video, en esta clase, lo pueden ver a través del recurso complementario del video que les he dejado sobre Marila tifoidea, que es un ejemplo claro de transmisión fecal oral. Puede ser también a través del polvo, vía aérea, a través del estornudo. Puede ser a través de elementos inertes como los fomites o fomites, como los quieran pronunciar, que son todos los elementos inertes o sin vida. Por ejemplo, pasamanos, picaportes de las puertas, etc. Hoy lo tienen bien patente con las indicaciones que tienen, por ejemplo, en muchos restaurantes y otros lugares que te dicen que abras la puerta con el codo y no con la mano. ¿Por qué? Porque en este caso SARS-CoV-2 es un virus que también se transmite a través de fomites y que se transmite por contacto directo. Entonces, si nosotros tocamos superficies contaminadas con el virus y luego las llevamos a la cara, es decir, nos las inoculamos en la mucosa oral o faringea o naringea, perdón, lo que va a pasar es que vamos a inocularlos al virus y pues se nos va a producir la infección. Otros contactos directos son los contactos cercanos, como ya mencionábamos. Y hay otras vías de transmisión un tanto más rebuscadas, como por ejemplo mordidas o arañazos, por ejemplo el virus de la rabia, que sí se puede transmitir a través de esa vía. Pero poco a poco vamos a ir profundizando en las vías cuando vayamos hablando sobre diferentes enfermedades infectocontagiosas y que uno de los elementos que siempre vamos a tener que mencionar en una enfermedad infectocontagiosa es pues cómo se transmite, cómo se adquiere. Un concepto que debe de quedar claro con esta clase es patogenicidad. La patogenicidad se refiere a la cualidad que tiene un microorganismo de causar pues precisamente una enfermedad, ¿ya? Patogenicidad es eso, la capacidad que tiene un microorganismo para causar enfermedad. Cuando decimos que un microorganismo es patógeno, estamos diciendo que ese microorganismo es capaz de causar una enfermedad, así de simple. Si decimos este microorganismo es no patógeno, quiere decir que este microorganismo no puede causar enfermedad, así de simple y fácil. Pero importante, sobre los procesos de la patogenicidad. Bueno, el microorganismo debe afianzar su estadía para colonizar, reproducirse y evadir eficazmente los medios de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos sobre que un microorganismo para ser patógeno primero debe de poder colonizar, nos referimos a que primero debe de poder, digámoslo entre comillas, anclarse a nuestras células. Debe de poder sobrevivir sobre nuestra superficie de la piel, por ejemplo, debe poder sobrevivir en nuestro intestino, debe de poder sobrevivir en nuestras vías urinarias, etc. El punto es que debe de poder colonizar, es decir, colonizar se refiere a llegar y establecerse, debe de poder tener la capacidad de llegar y establecerse, formar una colonia, formar ahí en este cuerpo, formar un espacio donde vivir. Reproducirse, los microorganismos, igual que nosotros, envejecen y se mueren. Entonces, ahí donde han llegado a colonizar, deben de tener la capacidad de poder multiplicarse para poder entonces mantener vigente a su progenie, ¿ya? ¿Qué más? Debe de poder evadir eficazmente los mecanismos de defensa del huésped. Es decir, tiene que poder llegar y reproducirse, pero debe de tener la capacidad de poder evadir nuestro sistema inmune, porque si no, nuestro sistema inmune haría lo mismo o lo propio de él, y es eliminar cualquier situación, agente, célula, etcétera, que no es propia del organismo. Esa es la función del sistema inmune, eliminar todo aquello que no es propio. Entonces, para que un microorganismo pueda ser patógeno, debe de entonces poder tener la capacidad de evadir nuestro sistema inmunológico.
Las secuencias de la patogenicidad, como la adherencia, la invasividad y la producción de toxinas, se aplican a los elementos constitutivos de las bacterias o sustancias elaboradas por los microorganismos que perjudican o facilitan su ingreso o penetración dentro del huésped. Vamos a hablar un poquito más a profundidad sobre estos elementos. Como mencionábamos, la adherencia se refiere pues a esa capacidad que tiene que tener el microorganismo para poder anclarse de alguna manera a nuestra célula. Recuérdense que esto está pasando a nivel microscópico, entonces debe de ser a nivel de nuestras células. Estos son procesos complejos y conforme vayamos hablando de cada uno de los agentes etiológicos causantes de diferentes enfermedades o causantes de cada una de sus enfermedades, hablaremos, porque corresponde hablarlo, sobre los mecanismos de patogenicidad. Entonces hablaremos sobre cómo hace dicho microorganismo para poder entonces causar la enfermedad, y eso pues parte de la capacidad que tenga el microorganismo para entrar y adherirse o colonizar nuestro cuerpo. Tenemos ahí en este caso el ejemplo de una bacteria entérica que pueden observar ustedes en la imagen, simbolizándose la capacidad que tiene entonces la bacteria para llegar a la luz del intestino y aterrizar, por ejemplo, sobre un enterocito, es decir, sobre una célula intestinal, y utilizando, en este caso, ciertas proteínas fimbriales que le permiten adherirse a las microvellosidades de los enterocitos. Entonces, una vez estos le servirían como ancla, estas proteínas fimbriales serían como ancla para poder aterrizar sobre la célula, si lo podemos llamar así, y a partir de ahí pues empezar a liberar ciertas toxinas que causan el problema, o por ejemplo, penetrar adentro de las células, por ejemplo en el caso de los virus y algunas células, algunas bacterias. Entonces el mecanismo después es distinto en cada microorganismo, pero lo interesante aquí es lo que estamos hablando, la capacidad que debe de tener el microorganismo para adherirse a nuestras células y entonces poder hacer una colonización. O sea, lo primero es poder llegar a una de nuestras células, pegarse, que esto tiene que ser obviamente a través de ciertas proteínas expuestas en la superficie de la membrana, por ejemplo, que deben de poder coincidir con las de la célula en cuestión para que entonces el microorganismo pueda anclarse, adherirse y luego multiplicarse y empezar entonces a causar sea un daño mecánico, sea un daño químico, un daño funcional, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a aparecer signos y síntomas y se causa la enfermedad. El propósito de la adherencia microbiana pues es intentar que la bacteria sobreviva y se reproduzca dentro de su recibidor. Asimismo, la superficie sobre la cual se incorpora debe de suministrar las condiciones idóneas para tal fin. Las moléculas que se hallan en la superficie bacteriana encargadas del procedimiento de la adherencia son las llamadas adhesinas, es decir, proteínas, moléculas que le permiten a la bacteria, en este caso tomando el ejemplo de la bacteria, pero esto aplica también para el caso de los parásitos. Lo interesante es que adhesinas se refieren a moléculas que le permiten a los microorganismos poderse adherir a las células y de esa manera poder colonizar. ¿Okay? Ahora, las partículas sobre la cara externa de la célula blanco, o sea, la célula objetivo, son identificadas por las adhesinas. Entonces, estas moléculas adhesinas, estas moléculas que interactúan con las moléculas de la superficie de la célula blanco se llaman receptores. Las moléculas que están en la superficie de la célula receptora de la célula blanco se llaman receptores, es decir, son los que reciben a las adhesinas, como si fuera una especie de una llave y un candado. El receptor sería el candado, ¿ya? Las adhesinas serían las moléculas presentes en la bacteria que llegan y encajan justamente sobre esos receptores, permitiendo entonces esa unión de moléculas
que es lo que funciona como un anclaje para que entonces la bacteria pueda colonizar a las células huésped. La invasividad bacteriana. Luego que la adherencia a la célula aceptora, ¿ya? Algunos patógenos suelen incrementar mecanismos que le permiten introducirse en las células y propagarse, por ejemplo, intracelularmente. No es una característica de todos los microorganismos, pero sí es una posibilidad en algunos, que es parasitar de manera intracelular y se refiere a entrar a la célula y desde adentro de la célula permanecer, multiplicarse o incluso propagarse, logrando con esto poder evadir a la respuesta inmunológica. En cierto modo, aunque también nuestro sistema inmunológico se ha preparado para contrarrestar a esta clase de microorganismos que funcionan como parásitos intracelulares. Nuestro sistema inmune también está preparado para contrarrestar esto y poder defenderse de esta clase de ataque, pero ciertamente es una estrategia muy inteligente el querer evadir el sistema inmunológico al meterse en el interior de las células. Algunas son tan descaradas incluso que se pueden meter en el interior de células inmunes, ¿ya? Esto de introducirse en las células genera un deterioro de la célula, ¿ya? E incluso, pues muchas células van a entrar en apoptosis, que se refiere a la muerte celular programada, como un mecanismo de defensa, para que, como si fuera una especie de autodetonación, es decir, la misma célula al darse cuenta de que se encuentra infectada, inicia un mecanismo de autodestrucción para que todo lo que está dentro de ella e incluso ella misma desaparezca, se muera, se sacrifica para que no pueda seguir habiendo transmisión del microorganismo infectante. O también tenemos células como las natural killer, que son células del sistema inmunológico que van a detectar que hay células parasitadas y que entonces se van a encargar de eliminar a sus células hermanas con tal de que la infección ya no se siga propagando hacia más células. El mecanismo de invasión bacteriana, por ejemplo, intracelular, es un mecanismo que incluso es difícil de eliminar por parte de los químicos, como los antibióticos, o las terapias químicas como los antibióticos, porque precisamente están metidos en el interior de nuestras células. Entonces estos químicos, los antibióticos, tienen problemas porque tienen que poder diferenciar el hecho de entrar en diferenciar nuestras células de las células invasoras, pero para ello primero tienen que entrar a nuestras células y después atacar a la célula invasora, en este caso a la bacteria, que siempre sigue siendo una célula, etcétera. O sea, atacar microorganismos con la capacidad de parasitar intracelularmente son más difíciles. Son más difíciles porque es más difícil poder generar un químico que pueda matar al agente infeccioso sin perjudicar a las células nuestras, porque está adentro de nuestras células precisamente el agente infeccioso. A diferencia de los microorganismos que no tienen este mecanismo de invasión, que no son parásitos intracelulares, sino que se manifiestan o sobreviven en la parte externa de las células. Entonces es mucho más fácil poder generar un químico que ataque, pues, precisamente las características específicas de la membrana celular de una bacteria, un parásito o un hongo, porque pues se diferencia de las membranas celulares nuestras. Un ejemplo de microorganismo, específicamente bacteria, que funciona como un parásito intracelular es Neisseria gonorrhoeae. Y como les mencionaba, el agente causal de la gonorrea. Y como les mencionaba, algunos son tan descarados que incluso pueden parasitar células de defensa. En este caso, lo que estamos viendo es un neutrófilo, es una célula de defensa encargada precisamente de matar bacterias, pero Neisseria gonorrhoeae tiene ciertas características patogénicas, como por ejemplo una cápsula, que le impide
que le impide a nuestro sistema inmunológico poder eliminarlo de manera fácil. Así es que al final la bacteria es capaz de sobrevivir y multiplicarse incluso en el interior de nuestras células. Otro elemento patogénico que pueden tener algunos microorganismos, por suerte no todos, es la producción de toxinas. Ejemplo son Clostridium tetani, el agente causal del tétano, que tiene la capacidad de producir toxina, en este caso la tetanoplasmina, que pues tiene un efecto, en este caso neurotóxico. La toxina, por definición, significa veneno, ¿ya? Es decir, un elemento químico que causa lesión o daño. Entonces, hay microorganismos que van a poder causar daño a través de la liberación de esta sustancia química, como por ejemplo la lisis celular. La lisis celular se refiere a la muerte, a la destrucción de la membrana de las células y que eso conlleva por ende a la muerte de la célula. Imaginen la célula como que si fuera un globo. Si yo reviento la capa externa del globo, pues el globo se rompe por completo. Entonces así sería la lisis celular, es decir, una destrucción de la membrana celular que conlleva a la muerte completa de toda la célula. Entonces, por suerte, no muchos microorganismos son capaces de producir toxinas, pero los que las producen, o sea, aparte del daño mecánico que puedan causar directamente, estamos hablando que la liberación de toxina implica la liberación de un veneno que puede circular, por ejemplo, a través de la sangre o a través de otras vías y propagarse al resto del cuerpo. Ya no estamos hablando de infecciones limitadas a un espacio específico de nuestro cuerpo, sino que estamos hablando que pueden propagarse y afectar todo el cuerpo, todo el organismo. Propiedades patógenas de las bacterias. Una vez que las bacterias son transmitidas hasta un huésped susceptible para que puedan causar una enfermedad, deben ingresar al huésped, adherirse a sus tejidos, penetrar o evadir sus defensas y causar el daño tisular, es decir, causar el daño a los tejidos. Ya hemos hablado, los tejidos son un conjunto de células. Para ello pueden emplear dos mecanismos, como estábamos hablando, la invasividad, que hemos estado hablando, y la toxigenicidad, que ha sido este último que hemos mencionado, que se refiere a la producción de toxinas, sustancias químicas que pueden viajar por todo el cuerpo y afectar entonces no solo una parte, sino afectar todo el cuerpo en completo. La invasión causa daños demostrables en el sitio donde se localiza el patógeno, mientras que las toxinas solubles, como las transportadas por la linfa o por la sangre, pueden causar efectos citotóxicos, es decir, de destrucción celular, en sitios lejanos a la lesión original. Esa es la gran diferencia entre, por ejemplo, no tener la capacidad de producir toxina y la capacidad de producir toxina. El que produce toxina puede afectar todo el cuerpo de manera generalizada. El que no produce toxina, la infección obviamente al principio se va a mantener local, poco a poco se va a ir expandiendo, pero va a ser conforme avance el tiempo que la infección se va a ir expandiendo hacia órganos o tejidos subyacentes. Algunas de las bacterias deben su patogenicidad a uno solo de estos dos mecanismos, pero van a existir otros microorganismos que por el contrario van a poder mantener las dos capacidades patogénicas, es decir, van a poder tener tanto invasividad como toxinicidad, es decir, son microorganismos más agresivos. Siguiendo sobre la parte del parasitismo intracelular y extracelular, que obviamente no estamos hablando de, cuando decimos parasitismo desde el punto de vista taxonómico, sino que estamos hablando desde el punto de vista de vivir a expensas de otro, a eso nos referimos con parasitismo. Entonces puede haber parasitismo intracelular, que quiere decir que el microorganismo en cuestión vive a expensas de la célula desde su interior, pero también puede existir que vive desde la parte externa de la célula. Los parásitos extracelulares son aquellos que son destruidos rápidamente luego de ser fagocitados, es decir, de ser embebidos, absorbidos, comidos por células de defensas, que se llaman células fagocíticas, es decir, células que se comen
a las bacterias, por ejemplo, para destruirlas, obviamente. Por lo tanto, ellos dañan los tejidos el tiempo que permanecen fuera. O sea, el tiempo que se tarda nuestro sistema inmune en podérselos comer y destruir, el daño de los parásitos extracelulares es ese. Mientras estén fuera, es donde están causando daños. El daño desaparece cuando vienen ya nuestras células de defensa, se dan cuenta de esta invasión y se los empiezan a comer y por ende los destruyen. Estos entonces producen infecciones agudas. Como ya habíamos hablado al principio, las enfermedades infectocontagiosas pueden clasificarse en agudas si su periodo de duración es corto, apenas unos días, que puede llegar hasta 2 semanas, y pues crónica si estamos hablando que la infección dura por meses o incluso hasta años, como algunos microorganismos que pueden causar infecciones crónicas porque entran a un estado de latencia, es decir, un estado como estar dormidito adentro de nuestro cuerpo, adentro de nuestras células, y dentro de años, incluso décadas después, reactivarse, despertarse y continuar una infección crónica. Los parásitos intracelulares se pueden multiplicar dentro de las células fagocíticas y dan origen generalmente a enfermedades crónicas. Un ejemplo es tuberculosis, que nuestro sistema inmunológico no es capaz de eliminarlo, pero sí es capaz de retenerlo, por ejemplo, en estilo encapsulado. Ahora entonces, ¿qué pasa? El sistema inmunológico puede mantener por años, décadas, a Mycobacterium tuberculosis ahí a raya, guardadito, pero cuando el sistema inmunológico está malo, falla, hay una depresión del mismo, entonces en este caso Mycobacterium tuberculosis es capaz de liberarse de esta pequeña prisión y poder causar la infección y la enfermedad. Entonces estaríamos hablando de que una persona puede tener al agente etiológico, es decir, es portador, tiene la infección porque tiene el microorganismo por muchos años, pero no quiere decir que esté presentando sintomatología. Y al cabo de décadas, presentar ya la enfermedad. Entonces, como lo ha mantenido por años, eso se convierte en una enfermedad crónica. Ahora, comencemos a hablar sobre otro elemento que genera que las bacterias, en este caso nos vamos a enfocar en las bacterias, puedan causar enfermedad, es decir, las convierta en patógenas. Recuerden que la patogenicidad se refiere a la capacidad de producir enfermedad. Y estas son las enzimas que pueden producir las bacterias, pero no solo las bacterias en este caso. Esto puede aplicar a los parásitos y a los hongos, no a los virus. Bueno, las enzimas son catalizadores químicos, es decir, son proteínas que pueden acelerar o favorecer a que se genere una reacción. Entonces, las bacterias, los parásitos y los hongos pueden tener ciertas enzimas, es decir, ciertas proteínas que pueden generar ciertos procesos químicos o llevar a cabo ciertos procesos químicos. Las propiedades invasoras de algunas bacterias son atribuidas a la elaboración de estas enzimas extracelulares que desempeñan un papel importante en los procesos infecciosos. Dentro de estas vamos a mencionar las más importantes. Por ejemplo, la enzima hialuronidasa. El sufijo asa hace precisamente alusión a eso. Cuando se dice asa, se refiere a que es una enzima. No puedo escribir. Se refiere a que es una enzima, ¿ya? Eso significa asa. Entonces, la hialuronidasa, pues es una enzima que es capaz de despolimerizar el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una proteína fundamental, de la sustancia fundamental en el tejido conjuntivo. En esencia, supongamos que la hialuronidasa es el ácido hialurónico es uno de los elementos constituyentes en la unión de tejidos. Supongamos que si las células son ladrillos o bloques, el ácido hialurónico sería como el cemento, ¿ok? Entonces el punto es que las bacterias, entonces, al tener la hialuronidasa, es decir, la enzima capaz de
desdoblar, de romper, de cortar el ácido hialurónico, entonces quiere decir que es capaz de causar daño en el tejido, daño estructural en el tejido, ¿ya? Es como que ustedes tengan una enzima, o sea, una proteína, imaginen en este caso, por ejemplo, como que si tuvieran un líquido que es capaz de que ustedes se los rocían a la pared y que es capaz de hacer que desaparezca el cemento de la pared. Entonces quiere decir que van a perder estructura, van a perder solidifiquez y por ende también función en el tejido. ¿Ok? Por suerte también no es que todas estas enzimas que vamos a mencionar, no es que todas las bacterias las poseen, solo algunas. Conforme vayamos hablando, vuelvo a repetir, de cada una de las enfermedades, vamos a ir mencionando las características propias. Cuando estemos hablando de una X enfermedad, vamos a hablar sobre sus vías de transmisión, agentes etiológicos, vamos a hablar sobre la patogenicidad o la fisiopatología, etcétera. Entonces ahí se irían mencionando si tiene esto o no tiene esto. La coagulasa. Esta quizás es una de las más fáciles de recordar. La coagulasa es una enzima que tiene el sufijo asa, que lo que permite es llevar a cabo el proceso de coagulación. Entonces la coagulasa lo que hace es generar coagulación, ¿ya? Entonces lo que hace es poder evadir al sistema inmunológico generando una especie de red, de fibrina, de red que le permite entonces evadir al sistema inmunológico. La streptokinasa y la estafiloquinasa. Estas lo que hacen a su vez es que catalizan la lisis de la fibrina, ¿ya? Esta haría básicamente lo contrario. Esta lo que haría es poder evitar de que nuestro sistema inmunológico pueda atraparlas. Entonces le permitiría entonces evadir a nuestro sistema inmunológico. La colagenasa, muy parecida a la hialuronidasa, esta lo que hace es poder degradar, cortar, romper el colágeno. El colágeno también es una proteína estructural de varios tejidos como los músculos, huesos y cartílago. La colagenasa es una de las proteínas más conocidas en cuanto a que da rigidez o solidez a los tejidos. Entonces, las bacterias que tienen la capacidad de producir colagenasa, entonces la utilizan para poder moverse, para poder romper el tejido y poderse desplazar de manera más fácil y poder entonces tener mayor capacidad de invasión. Las leucocidinas, estas son sustancias que pueden matar a los leucocitos, es decir, estamos hablando de que las bacterias que las producen son bacterias que tienen la capacidad de producir estas enzimas que van a encargarse de matar a nuestras células de defensa, los leucocitos. Bien, finalizando con la parte de algunas de las enzimas que son capaces de producir algunas bacterias y que por ende constituyen un factor patogénico, vamos a continuar con la parte de las toxinas, pero desde otra perspectiva. Y en este caso es sobre si estas toxinas son liberadas o se encuentran en la parte estructural de la bacteria y que son liberadas entonces hasta que la célula es destruida. En este caso estamos hablando de las endotoxinas y de las exotoxinas. Hay una diferencia, sí, claro está, y esto es no solo en cuanto a dónde se encuentran, sino también pues cuándo causarían el problema. Por ejemplo, en el caso de la exotoxina, que la tienen en la parte izquierda, estamos hablando de que esta es liberada por la bacteria, es decir, parte del proceso metabólico de la célula, de la bacteria, es en este caso producir esta sustancia y entonces la libera. Eso es entonces una exotoxina. Ahora,
Estas también son clasificadas en exo y endo porque también tienen ciertas propiedades químicas distintas, pero eso ahorita no es objeto de estudio, eso lo veremos más adelante. Ahora, las endotoxinas, como ustedes pueden ver, son sustancias químicas venenosas para nuestro cuerpo, son toxinas, pero que están dentro de la estructura celular, dentro de la bacteria, por ejemplo en su pared celular, y que entonces solo es liberada hasta que la célula, en este caso la bacteria, muere. Y entonces la muerte precisamente de la bacteria produce la liberación de la endotoxina. Entonces en este sentido, por ejemplo, los antibióticos realizados para destruir bacterias productoras de endotoxina, por ejemplo, se encargan de matar a la bacteria sin generar la destrucción o la lisis celular y de esa manera pues impedir que se dé la liberación de la endotoxina. Para el caso de las bacterias productoras de exotoxina, eso no es básicamente indispensable, sino que lo importante es matar a la bacteria porque el metabolismo mismo de la bacteria es la que produce la toxina. Y como si esta es una sustancia química hecha precisamente para ser liberada, es más capaz de soportar el medio externo. Y esta, como es una sustancia química que no estaba hecha para ser liberada, pero se sale cuando se muere la bacteria, entonces tiene otras propiedades químicas distintas. Entonces por eso la importancia de diferenciar entre si la bacteria produce exotoxina o produce endotoxina. Efectos biológicos de las endotoxinas. Son numerosos los efectos biológicos de las endotoxinas bacterianas. Cuando se inyectan, por ejemplo, a dosis altas, causan al cabo de una o 2 horas un estado de shock irreversible, acompañado de diarrea severa. A dosis menores causan fiebres, leucopenia transitoria, es decir, una disminución temporal de los leucocitos, seguida de una leucocitosis, es decir, una elevación de los leucocitos, hiperglicemia, es decir, una elevación de los niveles de glucosa, aborto y trastornos circulatorios. Aquí tienen ustedes un cuadro comparativo que pueden pausar el video y revisarlo con más detalle o verlo en la clase en PDF acerca del comportamiento o las características químicas y biológicas que tienen las exotoxinas y que tienen las endotoxinas, que como les mencionaba, existen diferencias entre ellas y por eso es que se diferencian como endo o exotoxinas, porque pues no se comportan iguales. Y las bacterias o producen algunas, ¿verdad? No todas, producen endotoxina o producen exotoxina y por eso la importancia de clasificarla. Aquí también tienen ya la mención de algunas de las bacterias que tienen la capacidad de producir toxina y hacia dónde afectan. Algunas toxinas reciben el nombre precisamente o la clasificación de como toxina de acuerdo a dónde afectan. Por ejemplo, si afectan al sistema nervioso se llaman neurotoxinas. Si afectan a los enterocitos, a las células entéricas, son las células que forman el intestino, entonces se llaman enterotoxinas. Variación de la virulencia, es decir, ¿qué es lo que diferencia en cuanto a que se tenga mayor o menor capacidad de causar la enfermedad, que es la virulencia? Bueno, esto tiene que ver con variaciones genotípicas y variaciones fenotípicas. Las variaciones genotípicas, en resumen, se refieren a aquellas variaciones de los genes, es decir, hay un cambio genético, ¿ya? Esto más que todo, por ejemplo, se da en la situación de los virus, que son los que tienen mayor capacidad de mutación. Ahora, en el caso de las variaciones fenotípicas, estamos hablando de que existe no una variación a nivel genético, sino que por las situaciones ambientales, los aspectos externos al microorganismo, permiten la activación o la no activación de ciertos genes y eso entonces determina que, por ejemplo,
En el caso de Corynebacterium diphtheriae, el agente causal de la difteria, por ejemplo, según las condiciones ambientales, se activan los genes que codifican para la producción de la toxina diftérica o no. Entonces, ahí vemos que en este caso se determina de que la bacteria cause mayor o menor enfermedad de acuerdo a que se produzca o no se produzca la toxina, y esto depende del ambiente. Si el ambiente le genera las condiciones, los nutrientes que necesita para producir la toxina, entonces la bacteria produciría la toxina, haciéndola entonces más capaz de causar la enfermedad. Entonces, pero si no están las condiciones ambientales necesarias, por ejemplo los nutrientes que necesita para producir la toxina, entonces la bacteria no produciría la toxina y por ende no sería tan patógena, no tendría tanta capacidad de producir la enfermedad y por ende no se consideraría tan virulenta. Entonces, ¿varía la virulencia? Sí. ¿De qué varía la virulencia? Bueno, uno es aspectos genéticos, que existan mutaciones que les permitan a la bacteria volverse más fuerte, digámoslo así, o más débil. Y existen variaciones fenotípicas, es decir, los genes no cambian, pero sí se activan o se desactivan de acuerdo a las condiciones ambientales. Una retroalimentación. Patogenicidad se refiere a la capacidad de producir enfermedad o patología, y la virulencia se refiere al grado de patogenicidad. ¿Ya? Bien, sobre la actividad de la semana vamos a hacer una prueba corta en línea de la clase 1 de la célula y la clase 2 microorganismos. Son 10 preguntas, no límite de tiempo, 2 intentos. La nota más alta de los 2 intentos es la que quedará registrada en el sistema. Esta evaluación corresponde a una evaluación sumativa del cómputo 1. Sería el restante 15% del laboratorio 1. Ya con el mapa mental y con esta actividad tendríamos ya el 30% del laboratorio 1. Les invito a que puedan hacer la lectura de esta información que les he colocado aquí. Ahí están los enlaces para que ustedes la puedan revisar. Si existen dudas, consultas o comentarios, tenemos el foro de consulta semanal y tenemos el grupo de WhatsApp para poder solventarlas. Feliz semana.